Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra cita mensual con las conferencias de Cátedra UNESCO. La verdad que siempre es un placer poder hablar de temas vinculados a un poco la misión que tiene Cátedra UNESCO, que no son solo temas vinculados a arquitectura de tierra, sobre todo últimamente a los que nos estáis así siguiendo, seguramente os consta, ¿no?, que estamos trabajando con otros materiales también en el marco un poco de, podríamos decir, son los temas principales, ¿no?, que la cátedra trata: el medio ambiente, los asentamientos humanos, los hábitats y en general los materiales que pueden tener una trayectoria vinculada a una cierta sabiduría constructiva. Fernando Vegas y Camila Mileto, que son los responsables de la cátedra, esta vez lamentablemente no pueden estar. Entonces, bueno, estoy yo como en otras ocasiones presentando nuestros ciclos mensuales vinculados a temas siempre diferentes. Intentamos que puedan abarcar varias partes de las culturas constructivas autóctonas y también internacionales. En ese marco es un placer hoy tener aquí con todos nosotros a Gracia López Patiño, profesora de la escuela, compañera del Departamento de Construcciones Arquitectónicas. Y la verdad que, bueno, la ocasión de la conferencia de hoy, que es, como podéis ver, parecida un poco al tema que hemos tratado hace unos meses de otra compañera del Departamento de Construcciones, Rosa López, Pastor Villa, que vino a hablarnos de otro icono del entorno valenciano, ¿no? Hablamos en ese caso de las barracas. En ese caso también tenemos un enfoque interesante a un elemento que es presente en los alrededores de la ciudad y en la misma ciudad, que al final es un poco un desconocido, ¿no?, como nos comentará hoy Gracia. Las chimeneas industriales son un elemento interesante que, repito, podremos hoy un poco ver con otros ojos, con sobre todo un enfoque constructivo esmerado, que es el que Gracia ha llevado a cabo en su tesis doctoral. Os presento brevemente a Gracia. Es arquitecta, es doctora por la Universidad Politécnica de Valencia. Además, justo su tesis, Chimeneas industriales de fábrica de ladrillo en el Levante sureste español, influencia sobre otros territorios, que además ha recibido una mención especial en un premio de la Fundación INDEA, la ha llevado de alguna manera a tener una trayectoria especializada en patrimonio industrial. Además que el 2015 es un año importante en Europa, es justo una fecha en la que la Comunidad Europea está llevando a cabo una serie de iniciativas interesantes sobre temas de arqueología y patrimonio industrial, y también pues es ocasión para que la cátedra pues vaya promoviendo y trabajando esos temas. La verdad que es interesante que a raíz de ese encuentro podáis dar un vistazo también a la web, que es de APIVA, la Asociación de Patrimonio Industrial Valenciano, que Gracia ha cofundado, donde hay realmente mucha información, mucho material que puede ser de interés, iniciativas, campañas de sensibilización, documentos, propuestas de realmente formación y documentación, talleres infantiles. O sea, ya Gracia os explicará con más detalle también esas cosas, si quiere, al final de la conferencia. Y también impulsora de la Asociación Universitaria de Investigación. Creo que es, sin duda, una de las personas que más controlan, saben y, sin duda, también tienen cariño al patrimonio industrial valenciano, y por lo tanto es interesante que podamos hoy conocer a través de sus estudios, su mirada, pues uno de esos símbolos, ¿no?, del patrimonio industrial de nuestros, al final, alrededores. Antes de dejar palabra a Gracia, simplemente os quiero recordar la próxima cita que tenemos. Siempre sabéis que
tenemos nuestra página vinculada un poco a la asignatura de restauración en Facebook, donde vamos promoviendo todo tipo de iniciativa, pero eso, ya si podéis apuntar, la conferencia de abril será relativa a técnicas constructivas tradicionales en el entorno de la ciudad de Venecia, concretamente, y será promovida por el profesor Francesco Trovò de lo UAV de Venecia, que vendrá adrede pues, en esa ocasión. Con eso es todo, paso palabra a Gracia y pues como siempre al final intentaremos pues, tener un momento de debate o de reflexión de algunos temas que os han parecido interesantes, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme aquí. Yo, si no te importa, prefiero dar la conferencia de pie, porque sentada no me gusta nada. Lo único que tenemos un micro, entonces, un segundo. Yo creo que no me hace falta, ¿eh? Yo creo que tengo buen torrente de voz. Ah, que estáis grabando. Sí. Vale. Gracias. Vale. Bueno, pues nada, como veis, vamos a hacer vamos a conocer un poquito de un elemento que es industrial y que probablemente todo el mundo haya visto, pero nadie se ha fijado, ¿de acuerdo? Y ese elemento es un elemento con un valor arquitectónico, que es la chimenea industrial de ladrillo. Yo creo que hasta que no salieron en las Olimpiadas, de pronto salieron 5 o 6 chimeneas del estadio, la gente no se dio cuenta en realidad de que nosotros también tenemos esas chimeneas y de que de vez en cuando surgen como si fueran, pues no sé, tal cual, casi como salieron del estadio. De pronto nos chocamos con una a la salida de una casa, en un jardín, en una rotonda, en fin, nadie sabe un poco por qué las guardamos o por qué las protegemos o por qué las tiramos. Voy a hacer un poco la evolución de lo que fue la chimenea. En un principio, en los finales de los siglos XVIII, principios del siglo XIX, etcétera, la chimenea formaba parte de la pintura. De hecho, los primeros datos que tenemos de chimeneas son por las pinturas. Si nos fijamos en las pinturas, básicamente lo que vemos, aparte de unas pequeñas barritas, lo que vemos es humo, contaminación, es decir, que en realidad la chimenea era símbolo de contaminación. Nadie quería las chimeneas, es decir, así como ahora nosotros las protegemos, nos gusta, son estéticas, etcétera, antes la gente no quería chimeneas, lógicamente. La imagen era esta, es una imagen bastante triste. Incluso en fotografías, he visto muchísimas fotografías de chimeneas, etcétera, pues en sitios decadentes, en zonas mineras, etcétera, etcétera, la gente pues bastante pobre, etcétera, hasta que, bueno, la chimenea entró en decadencia, las fábricas dejaron de utilizar máquinas de vapor, utilizaron otros métodos de energía y, por tanto, las chimeneas quedaron ahí como un resto e incluso se derribaron, ¿de acuerdo? Sin embargo, ahora las chimeneas se guardan, no todas, pero muchas de ellas se protegen, ¿de acuerdo? No voy a entrar en la ley valenciana porque la ley valenciana es la primera ley que efectivamente protege las chimeneas industriales como tales específicamente. Sin embargo, no las protege del todo bien porque solamente las protege hasta las construidas en el año 40. Ahí tengo un rifirrafe para que cambien para que modifiquen esa ley, lógicamente. Pero bueno, dentro de lo que cabe, se han empezado como digo, a proteger y a formar parte del entorno. Estamos acostumbrados a ver esas chimeneas. Si te fijas, la parte de arriba está cubierta. Es que antes hemos tenido una conversación sobre esa chimenea precisamente y la parte superior de esa chimenea, que es preciosa, que está basada en las columnas de la lonja y de pronto apareció un día tapada y sigue tapada y nadie sabe por qué. Y como os decía, pues de pronto nos topamos con esas chimeneas que, bueno, yo tengo la teoría de que se protegen porque en realidad el suelo es bastante pequeñito, el que tienen, y entonces, pues bueno, dentro de lo que cabe no molestan mucho. Ni siquiera para el valor del suelo, con lo cual hay gente que incluso las rodea, pero tal cual rodeadas, o sea, tal cual. Esto está en Utiel. Bien, y si nos fijamos y comparamos con las fotografías de las pinturas del principio, aquí ya no aparece humo, es como que la chimenea ya es un elemento bucólico del paisaje de la Albufera, del paisaje de las ciudades, que se utiliza incluso como elemento protagonista, etcétera, etcétera.
Pero la realidad es que la chimenea es un elemento arquitectónico, aunque lo hayamos visto normalmente como asociado directamente a la industria y de hecho sea el símbolo industrial por excelencia, en realidad es un elemento arquitectónico. Si nos fijamos en los 3 puntos principales de Vitruvio, firmitas, utilitas y venustas, pues podemos demostrar, digamos, que efectivamente la chimenea tiene un valor arquitectónico y que la estabilidad de esa estructura que digamos que está empotrada en el terreno, ¿de acuerdo? Y que luego tiene un movimiento, tal cual un empotramiento, pues efectivamente tiene que ser calculada como elemento estructural, ¿de acuerdo? Lógicamente es útil no solo por lo que nosotros creemos que es la función principal, que es expeler los humos a una altura suficiente para que no sea perjudicial para los seres vivos, etcétera, etcétera. Esa, digamos, que es lo que nosotros pensamos que realmente, pero como antiguamente como ahora, digamos que las cosas se tapan un poco y en realidad el motivo de las chimeneas y el motivo de que sean tan altas es un motivo económico, como todo. Todo es un motor económico. Y la principal función de la chimenea es producir un tiro de manera que la combustión sea favorecida y, por tanto, obtener beneficios en esa combustión, en ese combustible. Es decir, rebajamos precios de combustible porque esto favorece esa combustión. ¿De acuerdo? Y bueno, y por último, digamos que al principio la parte de la firmeza, de la estabilidad y de la utilidad eran primordiales. No se preocuparon tanto los constructores de chimeneas de la belleza de la chimenea, pero poco a poco, incluso ya digo que en pinturas del siglo XVIII ya aparecen las chimeneas, pero en el siglo XIX ya empieza a haber unos movimientos de manera que la chimenea se hace bella. Bella, incluso empiezan a retorcerla y hacer chimeneas helicoidales, pues como por ejemplo esta de aquí abajo, ¿vale? Como digo, los principios de la chimenea fueron una evolución de la chimenea doméstica de casa, es decir, antiguamente no había fábricas como tales, sino que directamente en las viviendas, pues uno ponía su negocio, su pequeño negocio. Entonces, como digo, necesitaba ese tiro, necesitaba expeler los humos también por las corrientes higienistas del siglo XIX y todo comenzó, digamos que esta es de las primeras pinturas que tenemos con la chimenea, que ya veis que en realidad es como la chimenea doméstica, lo que pasa que está adosada a la vivienda, lógicamente no la vemos porque está en la parte de detrás, y sobresale un poquito de ella, ¿de acuerdo? Hubo un libro en 1649 de un alemán que digamos que fue el que impulsó la construcción de las chimeneas, porque él fue el que explicó un poco esto del tiro, de que con la altura se favorecía el tiro y por tanto a partir de ahí digamos que las chimeneas evolucionaron. Fijaos, estas son unas chimeneas bastante antiguas, estas están aquí en España, son unas chimeneas Cornish en Linares. Las chimeneas en España realmente lo que hicieron fue ser, digamos, transportadas, la técnica, incluso los constructores, desde Inglaterra, que fue el germen, hasta aquí. Yo no sé si conocéis la historia un poco económica de España, pero en el siglo XIX, a partir de casi la segunda mitad del siglo XIX, muchos extranjeros, las leyes españolas favorecían que muchos extranjeros vinieran con su capital y pudieran hacerse cargo de las minas que había en España, ¿de acuerdo? Con lo cual, las primeras chimeneas, lógicamente, que aparecieron en España y en el extranjero, fueron a partir de las minas, porque había que sacar el agua que estaba en esas minas, ¿de acuerdo? Y utilizaron las bombas de vapor para extraer ese agua, con lo cual las primeras chimeneas aparecieron en las minas. Y esto es un paisaje minero de Linares, donde la chimenea, como digo, al principio estaba pegadita a lo que es la casa de máquinas, que es esto de aquí, ¿de acuerdo? Y con el tiempo se dieron cuenta que ese tiro era favorecido si tú separabas la chimenea de la vivienda.
Y no solo mejoraba el tiro, porque lógicamente la longitud era mayor, sino que además favorecía la estabilidad de la propia vivienda, porque claro, la chimenea tenía calor, por tanto se dilataba más que el resto de las viviendas y digamos que le sobrevenía a la vivienda un problema estructural a causa de la chimenea, los movimientos de la chimenea y las dilataciones. Por tanto, vieron que si las separaban, fijaos por ejemplo que esta de aquí ya está separada de la casa de máquinas, ¿de acuerdo? Y esa es la evolución. Cada vez se iba separando más, se iba separando más. Sí que es verdad que las primeras chimeneas de aquí de Linares no eran de ladrillo, una parte era de piedra y la última parte, el último tercio, era de ladrillo, ¿de acuerdo? Pero esto no es ni más ni menos que una transposición del lugar donde en Inglaterra se estaba haciendo este tipo de chimeneas, que era en Cornwall, ¿de acuerdo? Allí lo que tenían principalmente era piedra de granito, por tanto las chimeneas las hacían de granito, que le costaba mucho más barato que hacerlas de ladrillo, ¿de acuerdo? Aquí, ¿qué pasa? Que al venir, pues dijeron, a ver qué piedra hay aquí. Pues no había granito, había asperón, que es una piedra arenisca. Bueno, pues lo que hicieron fue construirlas en asperón, a imagen y semejanza de las de allí, ¿de acuerdo? Y la última parte, como lógicamente el subir piedras era más costoso que subir ladrillos, la última parte suele ser de ladrillos, ¿de acuerdo? Esta no, esta justamente es toda de piedra, pero lo normal es ver una parte de ladrillos y una parte de, dos partes, mejor dicho, de piedra, ¿vale? Bien, pero vamos a ver ahora las chimeneas de nuestra comunidad, lo más cercano que tenemos, las chimeneas que están en el levante y sureste español, ¿de acuerdo? Y si nos fijamos un poquito, realmente hay ciertas diferencias con la que hemos visto antes, que es de las primeras, ¿de acuerdo? Para conocer las chimeneas, lógicamente, primero hay que ver cuáles son sus partes, ¿de acuerdo? Hay partes que están escondidas bajo tierra, como es la cimentación, como son los conductos que llevan directamente desde la chimenea hasta la caldera, o al revés, de la caldera a la chimenea. No tiene por qué haber solo un conducto ni una sola caldera, es decir, una chimenea puede estar siendo utilizada para dos calderas diferentes. Lo único que deben tener son dos conductos diferentes que van a parar a la misma chimenea. Bien, vamos a basarnos en lo que vemos, ¿de acuerdo? Lo que vemos es una base que, como veis, estaría sobre la cimentación. Como veis, generalmente la base suele ser mucho más potente que el resto, ¿de acuerdo? Luego hay un fuste, es realmente la parte más larga. Y por último está la corona, ¿de acuerdo? Esa corona suele tener una decoración y suele ser, digamos, la que pone peso sobre el fuste, digamos que para estabilizarla, ¿de acuerdo? Porque los movimientos aquí arriba, por el viento, etcétera, son bastante grandes. Bien, como veis, sea el fuste octogonal, sea el fuste circular o cuadrado, las partes básicamente son las mismas, ¿de acuerdo? ¿En qué se basa la diferencia entre unas secciones y otras de fuste? Pues en la resistencia al viento, es decir, si yo tengo cuatro caras, lógicamente la cara que se me enfrenta al viento es muy grande, ¿de acuerdo? Y por tanto tienes más movimientos. ¿Cuál sería la forma ideal? La forma ideal es aquella que no tiene ninguna cara, es decir, la forma circular, ¿vale? Bueno, entre una y otra estarían las de sección octogonal, que precisamente son las que se realizan aquí, en la Comunidad Valenciana. Bien, pues vamos a estudiar primero la base. En realidad la base suele tener los mismos aparejos, las mismas cosas que se ponen en la corona, pero lógicamente a una escala humana, digamos. Es decir, una base puede medir como mucho 3 o 5 metros las más grandes, ¿de acuerdo? Me refiero a las más grandes aquí en nuestro país, que fuera en Francia, en Checoslovaquia, etcétera, hay unas chimeneas inmensas, ¿de acuerdo? Pero básicamente aquí está entre los 3 y los 5 metros, con lo cual a simple vista yo puedo ver pues esas partes de esa base. ¿Y qué partes son esas? Pues en principio tenemos un podio, ¿de acuerdo? Que sería esta zona de aquí, que es un poquito más ancha. Luego tenemos lo que sería el cuerpo central y luego la cornisa, ¿de acuerdo? En todos esos elementos puede haber decoraciones. En el cuerpo central lo normal es que no haya,
pero se han encontrado decoraciones en forma de triángulos, en forma de rombos, con ladrillos sobrevolados, etcétera, etcétera, ¿vale? Y la cornisa normalmente son hiladas, sobrevoladas, que lo que hacen es proteger el resto del cuerpo de la base, precisamente de la lluvia, para que no arrastre material de agarre entre los ladrillos. Y la cornisa suele estar formada la mayoría de las veces por ladrillos sobresalientes con respecto a otros que estarán rehundidos, con lo cual hace un juego de sombras y luces, ¿de acuerdo? Y esos ladrillos suelen utilizarse o bien regionalmente, es decir, que digamos que cada región impone su estilo en el hacer de las chimeneas, y también cada maestro constructor impone su sello, por ejemplo, en esas cornisas. Entonces, haber estudiado las cornisas, por ejemplo, me ha ayudado a darle incluso autoría a algunas de las chimeneas por algunas cosas que utilizan cada uno de estos constructores. Si nos fijamos en la base, también tenemos una abertura. Siempre hay una abertura, ¿de acuerdo? Esa abertura no es para pasar a la chimenea así por así. Esa abertura se utilizaba para construirla, porque se construía desde dentro, no desde fuera, con lo cual los trabajadores tenían que pasar todos los días por esa puertecita, subir unos peldaños que ellos mismos se construyen dentro de la chimenea, hasta el lugar donde tenían donde habían dejado la obra el día anterior, lógicamente, ¿vale? Bien, ¿y por qué he puesto dos bases? Pues porque las bases valencianas se diferencian de las bases murcianas, ¿de acuerdo? En que las bases murcianas suelen tener una pendiente, mientras que la base valenciana no suele tenerla. No quiere decir que no la tenga nunca, porque si habéis ido, por ejemplo, al Lidl de la Avenida del Puerto, dentro del Lidl hay una chimenea que pertenecía a Aceites Casanova, y esa chimenea, por ejemplo, sí que tiene una base con una pendiente, o mismamente a la de Serrería, a la de la que hemos visto antes de que hay un Mercadona. Esa también tiene pendiente, pero no suele ser lo normal. Lo normal es que la chimenea valenciana, la base no tiene ninguna pendiente. ¿De acuerdo? Bien, en la chimenea murciana también hay una cosa, que es que además de la cornisa tiene siempre una imposta, es decir, una antesala a esa cornisa. ¿De acuerdo? Bien, y aquí tenemos bases cuadradas. Como veis, las bases suelen ser de ladrillo, pero hay algunas que intercalan verdugadas de ladrillo con piedra, y hay otras, sobre todo en la zona de Linares, en las más antiguas, por ejemplo la zona de Alcoy, que están hechas en piedra. ¿Y por qué en piedra? Porque en realidad la chimenea valenciana procede de una zona de Inglaterra que se llama Yorkshire, y ahí las chimeneas también eran octogonales, pero estaban todas construidas en piedra, no son en ladrillo, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que la tradición viene de ahí. Bien, como veis, hay unas que son más grandes, otras más pequeñas, con un podio o varios podios, ¿de acuerdo? Y en Valencia hay una muy particular, que es esta, que es una chimenea con una base muy esbelta. ¿Por qué? Porque esas chimeneas se utilizaban en los motores de agua de la huerta, ¿de acuerdo? Entonces tenían sus casitas, etcétera, y para subir, digamos, la altura, no hacía falta hacerlo en el fuste porque era una chimenea muy pequeña, porque los caballos del motor de vapor eran muy pocos, ¿de acuerdo? Entonces no necesitaba una gran chimenea. Entonces, para aumentar la altura sin tener que aumentar mucho el fuste, que tiene una determinada pendiente, ¿de acuerdo? Pues lo que hacían era subir la propia base, subir la altura de la propia base. Pero como veis, tenemos ejemplos de esa decoración que yo he dicho antes en rombos. Esta, por ejemplo, está en Sueca. Esta no se puede ver porque está en una propiedad privada, ¿de acuerdo? Pero esto es como un panal de abejas, o sea, cuando estás allí realmente es una cosa impresionante. De hecho, hay muchos enjambres de abejas y avispas debajo de esos ladrillos. Es muy bonita esa chimenea. Bien, pero en nuestra zona tenemos también bases octogonales, al igual que la sección transversal del fuste, ¿de acuerdo? Aquí tenéis diversas bases, sin pendiente, con más o menos adorno. Esta, por ejemplo, es del Museo de la Técnica de Tarrasa, que esta es de Moncunil, esta es así como muy modernista.
de esta chimenea pues he encontrado otras en diversos sitios de España, repetida, con lo cual digamos que la autoría más o menos ya me la sé. En fin, las hay muy diferentes, como veis, y la forma de la base no es causa para que el fuste tenga que tener exactamente la misma sección. Por ejemplo, aquí vemos una sección octogonal en base y tenemos una sección circular en la parte superior, ¿de acuerdo? Bien, y tenemos también, lógicamente, de esas chimeneas de sección circular, la base circular, ¿de acuerdo? Con y sin pendiente, lo mismo, con ladrillo o con piedra, pero digamos que también es una forma. Y que tampoco es óbice que tenga que ser la chimenea, la base de la chimenea, lo mismo que el fuste, es decir, tenemos chimeneas con la base circular y arriba pues octogonal. Por ejemplo, esta de aquí en la fábrica de armas de Toledo. Motivos ornamentales, como he dicho, pues fijaos, el ladrillo imitando a las esquinas de, o sea, como si fueran módulos de piedra, como hemos visto antes, pues imitando eso, con rehundidos y luego, en fin, hay un sinfín de detalles de ornamentación en las bases. ¿Y qué pasa en las cornisas? Pues en principio las cornisas yo no me había fijado, pero claro, con el tiempo y después de haber visto unas cuantas chimeneas, yo qué sé, pues que seguro que casi 1000 chimeneas he visto, ¿de acuerdo? Pues ya me fui fijando en las cornisas y efectivamente la forma de terminar la esquina de la cornisa es esencial, por ejemplo, para la autoría de esas chimeneas. Hay constructores que las acaban pues con un ladrillo, pero con un ladrillo normal, otros les hacen aquí un ladrillo aplantillado con una forma terminada en punta pues para que se vea mejor, digamos, la esquina, otros hacen pareados de ladrillos y la de la esquina pues también le recortan para que, en fin, cada uno incluso ponen piezas de las dedicadas a la esquina octogonal, las ponen aquí, ponen también cerámica, es decir, que cada maestrillo, digamos que tiene su librillo, ¿de acuerdo? Bien, vamos con el fuste. El fuste en principio es un fuste liso con una pendiente continua en la parte exterior, pero con una pendiente discontinua en la parte interior, porque ya he dicho que las chimeneas se construían desde el interior, con lo cual el trabajador necesitaba espacio. Si yo continuaba la pendiente por el interior, llegaba un momento en que no me podía mover. Entonces lo que hacía es disminuir la sección, con lo cual se hacía escalones. Por eso la sección no es continua, sino que es discontinua en el interior. Bien, en el exterior generalmente suele tener, como mucho la chimenea valenciana, suele tener la característica de que las esquinas van pintadas de rojo, ¿de acuerdo? Cosa que en otros lugares no ocurre. Y bueno, hay unos constructores valencianos también que lo que hicieron fue con ladrillos de otro color hacer una serie de dibujos que se ven en el fuste, y esta que vuelve a ser la chimenea de la fábrica de artillería de Toledo, que eso es una maravilla, pero es la única que he encontrado con un fuste así. Sin embargo, por ejemplo, chimeneas, bueno, si luego seguís mi página de Facebook y todo eso, tengo agregados gente de Checoslovaquia. Las chimeneas de Checoslovaquia tienen mucho color, mucho ladrillo de color, etcétera, y son completamente diferentes a las nuestras. Otra de las cosas que se suele poner en el fuste es el nombre de la empresa, o bien en cerámica, o bien con ladrillos resaltados, etcétera, el nombre de la empresa. Os he traído una que me da mucha pena, porque fijaos lo bonita que es, fijaos que en la corona también tiene una figurilla, tiene cerámicas, etcétera, y los dueños la quieren tirar. Y como está construida después de los años 40, la ley no la protege, ¿de acuerdo? Entonces estoy ahí a ver si la puedo salvar, ¿de acuerdo? Lo que sí que me gustaría es que si hago un llamamiento de salvemos la chimenea Azulejos Tovar, todos os apuntéis a salvar la chimenea de Azulejos Tovar, porque es una maravilla. Fijaos, esta, por ejemplo, también ponía el nombre de la papelera San Jorge de Játiva,
Lo que pasa que esta, pues la cerámica se ha ido cayendo, ¿de acuerdo? Y esta se conserva, vamos, estupendísimamente. Dicen que es que tiene una raja y se va a caer. Vamos, te digo yo que esa aguanta lo que tenga que aguantar. Bien, y en cuestión de fustes tenemos también aquellas que son helicoidales, ¿de acuerdo? Son mucho más difíciles de hacer. Esta, por ejemplo, es la que hemos visto antes en la Ciudad de las Ciencias, que tiene un solo giro, pero esta, que está en la puerta de lo que ahora es la Universidad CEU San Pablo, tiene doble, no triple giro, es decir, gira para un lado, luego para el otro, ¿ves? Y esta está reformada, esta parte, y se le ha cortado otra parte, es decir, que aún tenía más giro, ¿de acuerdo? Esta, por ejemplo, es circular. Esta en realidad no gira, es una pieza que se le pone, ¿de acuerdo? Y que al colocarla parece que realmente haya un giro. Y esta, sin embargo, es la única que he encontrado en su estilo. Esta tiene todos los ladrillos giran, es decir, toda la sección va girando. Esta es impresionante verla. Bien, vamos con la corona. La corona suele tener... todas no son así de ornamentadas, lógicamente. Esta está en Villarroel del Arzobispo. Suelen tener una imposta, ¿de acuerdo? Esta imposta suelen ser unas hiladas de ladrillos sobrevoladas, que en algunos casos pueden ir acompañadas de otros elementos. Suele tener un cuerpo. Ese cuerpo puede tener rehundidos o no, que en este caso, pues estos rehundidos les han llamado portilles, los propios constructores. Es decir, yo he llegado a entrevistar a unos 10 constructores o así vivos, pero he llegado a sacar el nombre de más de 70 constructores de chimeneas, ¿de acuerdo? Así que si alguno conoce a algún constructor de chimenea, por favor, me gustaría también que me lo dijerais. Bien, esta corona, como veis, en este caso es recta, pero lo normal es que la corona se abra como si fuera una flor, ¿de acuerdo? Luego tendría una cornisa también con un adorno. En realidad la cornisa lo que hace es sacar el vuelo de los ladrillos para proteger del agua también a la zona ornamentada de lo que es la corona. Luego tiene un bordón también que puede tener una pendiente para que escupa el agua. Y por último la boquilla, que es más estrecha que la corona, ¿de acuerdo? Que es por donde ya realmente se expelen los humos a la atmósfera. Bien, como veis, aquí tenéis todo tipo de coronas. Las tenéis abiertas pero en recto, las tenéis incluso con la pendiente igual que en el fuste, las tenéis abiertas como una flor, como he dicho, con rehundidos en cremallera, con rehundidos rectos, con rehundidos partidos, chimeneas de sección circular con los rehundidos. Esto en realidad es una copia, esta chimenea es murciana. Las chimeneas murcianas se caracterizan por esa sección circular, ¿de acuerdo? Y este tipo de corona, digamos que los valencianos y los murcianos coincidieron en muchos lugares y al final unos copiaban de los otros, ¿de acuerdo? De manera que este rehundido, si os fijáis, es muy parecido al que os he enseñado antes en la chimenea y son copias, digamos, de los valencianos. Bien, ¿y cuál es la unidad fundamental de construcción de estas chimeneas? Es el ladrillo, ¿de acuerdo? Pero el ladrillo paralelepipédico no siempre, porque construir con un ladrillo paralelepipédico algo que es circular o tiene mucho diámetro o realmente se convertiría en algo completamente poligonal y además luego las juntas las tendrías que rellenar todas de mortero, ¿de acuerdo? Con lo cual, arrea. A ver, está conectado, ¿no? Ay, pero no le habéis dado. Ya, vale. Bueno, vale, entonces el ladrillo normal es el paralelepipédico, ¿de acuerdo? Pero si os habéis fijado, para las chimeneas octogonales, las esquinas no se pueden hacer con ladrillos paralelepipédicos ni vamos a estar partiendo los ladrillos, con lo cual digamos que se rompería la traba en las juntas, con lo cual ahí, con las dilataciones, el viento, etcétera, hubieran partido la chimenea a la primera de cambio. Entonces lo que se hace son unos ladrillos aplantillados con una forma... El octógono tiene siempre el mismo ángulo, que son 135 grados, con lo cual los ladrillos siempre son así, tienen una parte más larga, una parte más corta, haciendo el ángulo de 135 grados y con ello se juega, ¿de acuerdo? Para las chimeneas de sección circular tenemos también unos ladrillos aplantillados en forma de sección
de corona, ¿de acuerdo? De manera que este ladrillo puede ser aquí recto o bien puede tener exactamente lo mismo que esto, es decir, simétrica, ¿de acuerdo? La disposición de los ladrillos en la fábrica es múltiple. Tenemos ladrillos simplemente con el aparejo a tizón, a soga, a sardinel de canto, y luego estas hiladas a soga a tizón, si nosotros hacemos rehundidos y resaltados cada uno de los ladrillos, pues vamos teniendo esos distintos aparejos que se utilizan en las chimeneas. Y si además lo que hacemos es girar los ladrillos a 45 o a 60 grados, pues tendremos multitud de aparejos en nuestras chimeneas. No están todos los que podrían ser, es decir, ahora que tenemos ordenador, etcétera, si nosotros hacemos combinaciones con los distintos aparejos, con los distintos ángulos, etcétera, etcétera, tendríamos casi que infinitas posibilidades, ¿de acuerdo? Básicamente en las chimeneas tenemos estos aparejos, ¿vale? Bien, como veis, el aparejo inglés en el cual se intercalan hiladas a soga con hiladas a tizón, el aparejo flamenco en el cual los ladrillos a soga y a tizón se intercalan en las distintas hiladas, haciendo una traba de la junta, básicamente. Esto es, como he dicho, un elemento arquitectónico, por tanto, necesita de la traba de la junta exactamente igual que en cualquier otro edificio. Luego tenemos también el aparejo a tizón y el aparejo a soga. Estos dos son utilizados las menores de las veces, es decir, que básicamente son o bien inglés o bien flamenco. Luego también hay diferencias en cuanto a las juntas y cada maestro trabaja la junta de diferente manera, etcétera, etcétera. Si queréis saber más sobre juntas y todo eso, tenéis que ir a la tesis, que está colgada en Ruinet, que lo tiene en la editorial de la Politécnica, y miráis pues todos los tipos de juntas que puede haber, cómo lo hacen, etcétera. Fijaos, aquí tenemos los utensilios que utilizan para fabricar para erigir esas chimeneas. Esto es lo que llamamos el taulaplom, ¿de acuerdo? Este elemento es de madera y lo que hace es mantener la sección continua, la pendiente, ¿de acuerdo? Con esto nos ayuda a hacer la pendiente o bien de la corona, fijaos esta, o bien, fijaos en esta, que tiene 1 metro de largo y aquí está la pendiente de la chimenea, ¿de acuerdo? ¿Cómo se utilizaba? Pues fijaos, tiene un clavito aquí, ese clavito se mete entre las juntas, aquí tienes un nivel y cuando la burbujita está bien en el nivel, entonces esto lo que hace es arreglar las hiladas para que quede bien la pendiente. Lógicamente, antiguamente no había nivel, entonces lo hacían con una plomada. Las chimeneas circulares también las hacen con una plomada, de manera que digamos que hacen el círculo interior, ¿de acuerdo? Ponen el diámetro, desde ahí llevan la plomada y si la plomada coincide con el centro que está abajo en la cimentación, que ellos ya lo tienen apuntado, pues es que está bien, y si no tienen que volver a hacer el círculo bien con el centro, etcétera, y reorganizar la hilada que acaban de hacer en ese momento. Esto, por ejemplo, es una aguja para pasar el cable del pararrayos, ¿de acuerdo? El cable del pararrayos es muy importante porque ahora los edificios son muy altos, pero antiguamente los edificios no eran tan altos, con lo cual las chimeneas eran el foco de todos los rayos. De hecho, hay muchas chimeneas que han caído por culpa de esos rayos. Entonces, lo que hacían era construir poquito a poquito cada hilada, iban subiendo esa aguja con una cuerda, ¿de acuerdo? Y luego al final, digamos que cosían, es decir, pasaban esa cuerda y cosían el cable del pararrayos. Y por último, aquí abajo tenemos los diferentes utensilios que utilizaban para realizar esas juntas de las cuales os he hablado antes. Bien, ¿y cómo se construía? Pues como he dicho, se hace por dentro. Los equipos valencianos utilizaban 5 personas, los equipos murcianos utilizaban 8 personas, ¿de acuerdo? Como veis, hay una persona que está haciendo el mortero de cal, ¿de acuerdo? Otra persona que está pasándole los ladrillos y el mortero a este que está aquí abajo, que está con la cuerda de la polea. Este de aquí es el que recibe los ladrillos, etcétera, y el que se lo da al de la parte de arriba, que es el que construye la chimenea, ¿de acuerdo? Lógicamente, el que construye la chimenea es el oficial, es decir, el que más sabe. Los demás, pues no saben tanto.
Bien, en los equipos murcianos, como decían ellos, uno tiene que descansar mientras tanto. Entonces, son más, porque mientras uno descansaba, los otros iban poniendo los ladrillos. Pues bien. Y ahora os voy a enseñar un vídeo de cómo realmente se construían las chimeneas, ¿de acuerdo? Primero se hace la cimentación, luego se calcula la base, el podio, se va construyendo, ¿veis? Todas estas se hace con lo que es la puerta. Esto puede ser o bien a un arco semicircular o bien cualquier otro tipo de arco, ¿de acuerdo? Y lo interesante está aquí, cuando empieza después de la cornisa, digamos que hasta aquí es todo muy fácil. Pero luego hay que pasar de una base cuadrada a un fuste octogonal. Entonces tiene que haber una transición, ¿de acuerdo? Y calcular esto, a mí por lo menos es lo que me ha costado, porque esto está hecho en 3D, cada ladrillo de verdad, he construido la chimenea de verdad, aunque no le haya puesto pastera, la he construido de verdad. Entonces primero se ponían los ladrillos esquineros, se medían, o sea, se hacía con el taulaplom 16 veces, luego se rellenaban el espacio entre las esquinas y luego ya se hacía el resto. Y fijaos, este es el escalón que os comentaba antes. Para aumentar esa amplitud en el interior, lo que se hace es cada 5 metros más o menos se hace un escalón y lo que se quita son un tizón de ladrillo, ¿de acuerdo? Con lo cual el espesor en la parte de arriba, digamos que es un ladrillo nada más, mientras que en la parte de abajo pueden ser 3 o 4 hiladas. ¿Veis? La chimenea va creciendo, se hace primero la hilada de fuera, luego las de dentro y así todo. ¿Veis que cada vez el espesor es menor? Generalmente para una chimenea de unos 25 metros, el espesor de arriba, la boquilla, esto es la corona, ahora se hace la boquilla que es más estrechita, el espesor de la boquilla suele ser aproximadamente de un tizón nada más, o sea, de un pie, de lo que serían, de medio pie, o sea, lo que serían 12 centímetros. Para chimeneas por encima de los 25 metros suelen estar en el pie completo, ¿de acuerdo? Bien, y por último os enseño una imagen de las chimeneas de oliva, ¿de acuerdo? Este es el Paseo dels Ratxolars. Este lugar a mí me parece impresionante. Todavía, o sea, las chimeneas están protegidas. Aquí a la izquierda, por ejemplo, hay una chimenea de estas en las que les cayó un rayo y se ve cómo le ha caído el rayo. Está la pobre muy inclinada, ¿de acuerdo? Y bueno, yo os animo a que hagáis, no sé si vosotros estáis estudiando el máster o no, a que hagáis más estudios, ya no solo de chimeneas, sino de patrimonio industrial, que el patrimonio industrial es una cosa que está absolutamente olvidada, realmente son lugares así como abandonados, etcétera, pero que tiene muchísimo partido y por eso os invito a que miréis la página de APIVA, que es la Asociación de Patrimonio Industrial Valenciano, que somos una asociación bastante nueva que nos fundamos el año pasado, que necesitamos gente que trabaje con nosotros, que os podéis apuntar, que la cuota de socio es baratísima, sobre todo para estudiantes, que algunas veces es lo que nos preocupa, ¿de acuerdo? Y que organizamos actividades como rutas industriales, conferencias, talleres para niños. Por ejemplo, hace poquito, el 1 de marzo, se hizo un taller de chimeneas en el Museo de Historia de Valencia, un taller que era dirigido a niños para que realmente el que no conoce no ama y el que no ama no protege, ¿de acuerdo? Con lo cual, si los niños conocen lo que es la chimenea, otro taller que hicimos, por ejemplo, fue el de silos. En el último viaje que he hecho con mis hijos a Castilla, mis hijos solo veían silos por todos sitios, no veían iglesias, no veían campanarios, solo veían silos. Mamá, pues ese se parece al que hicimos, pues no sé qué. Quiero decir que es una manera de inculcar a los niños el patrimonio industrial y se les queda, de verdad que se les queda. Y para los que les interesen más las chimeneas, pues tengo un blog monotemático de chimeneas que es bloggracia.wordpress.com, y si lo que os interesa es conocer más gente que esté interesada en las chimeneas, etcétera, tengo una página y esto es un grupo que se llama Chimeneas Industriales de Ladrillo, un hito para fijar tu atención, que ha sido sacado en revistas de patrimonio industrial como uno de los grupos más activos en la red
sobre patrimonio industrial. Tengo mucha gente asociada al grupo y es un grupo pues, en el que la gente va poniendo pues, las chimeneas de su pueblo, de su sitio, tal cual, no sé qué. Y bueno, y eso, que os invito a estar con nosotros. Y nada, muchísimas gracias por vuestra asistencia. Espero que os haya gustado y si tenéis alguna pregunta, pues me la podéis hacer. La existencia de zunchos metálicos en los fustes es porque han aparecido problemas a posteriori en esa chimenea. Sí, las chimeneas en un principio no tienen esos zunchados, esos se los han puesto después, posteriormente. Y en algunas chimeneas no hace nada, es decir, que ese es un estudio en el que estamos ahora, en saber exactamente dónde hay que poner esos zunchados y dónde no. En alguna chimenea pues lo he podido ver y después de la charla tuya pues entiendo que es algo que se ha puesto a posteriori pues intentando corregir, pues no sé, que en un momento determinado pues sea abierto o sea cualquier cosa. Sí. Las chimeneas tienen, a ver, aparte del problema del viento, el problema de las dilataciones, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente no son ladrillos refractarios. En los últimos tiempos, alguna que otra hay, pero lo normal es ser un ladrillo normal, manual, hecho antiguamente, o sea, nada de refractario, con lo cual hay mucha dilatación. Digamos, lo que puede ocurrir es que esos zunchos coincidan con zonas más o menos próximas a los retallos que existen en el interior. ¿No? Porque los retallos son cada 5 metros y los zunchos los ponen cada medio, cada 2 metros. No tiene nada que ver. Lo que puede ocurrir es que los residuos del hollín, de la chimenea, se quedasen depositados en esa zona y como consecuencia de alguna chispa de abajo, esas zonas se ardiesen. Mira, las chimeneas, la puerta esa que has visto para meterse la gente, ¿vale? Esas las tapiaban incluso doblemente, ¿de acuerdo? Y cuando tenían que limpiar la chimenea, que lo hacían cada poco tiempo, lo que hacían era tirar los ladrillos esos, explotaban 3 o 4 petardos dentro, ¿de acuerdo? Y entonces caía todo el hollín. Y en las zonas esas que tú dices no quedaban limpias, no quedaban cogidas con hollín ni nada de eso, se limpiaban fácilmente. Al menos eso es lo que me han contado los constructores. Yo no he subido a las chimeneas. Me he metido dentro de alguna, pero no he llegado a subir. De 12 centímetros nada más, ¿eh? En principio ya te digo que no son... Lo que hay dentro con lo que hay fuera no tiene nada que ver. Ya, a ver, ahora mismo no se me ocurre ninguna chimenea por aquí que tenga los zunchos. Sí, la de vidrios Belgor que está en la serrería, que además es de sección circular. Esa tiene zunchos. Que tiene un depósito de agua en medio. ¿Sabes cuál es? Esa tiene zunchos, esa no está en cada 5 metros. No tiene nada que ver con los resaltes. De hecho, creo que poca gente que haya puesto los zunchos sabrá que dentro hay resaltes. ¿Me explico? O sea que no tiene nada que ver con la coincidencia. ¿Más preguntitas? Después de haber visto eso, que hay como dos mundos, ¿no? Un exterior y un interior, igual también a alguien le puede, no sé, interesar. ¿Hay alguna que se pueda visitar por dentro, que sea accesible? Y otra cosa así de curiosidad es, realmente en la Comunidad Valenciana o en la zona que tú has estudiado, ¿has visto que están como más asociadas a específicas empresas? Que se las has nombrado carteras, imagino empresas, mucha cerámica, lo de las bombas de agua de la Albufera, pero no sé, ¿hay, digamos, algún uso específico vinculado a alguna empresa? Mira, en la Comunidad Valenciana he encontrado fábricas de papel, fábricas de aceite, fábricas de telas, de tintes, de los motores de agua. Fábricas de qué más puedo decirte. Sí, son muy variadas, ¿no? Completamente variadas. Lo que sí que es verdad es que cuanto más
necesitan, más caballos de vapor necesitan, lógicamente las bases son más grandes y las chimeneas son más grandes. Por ejemplo, las de las cerámicas son mucho más grandes que las de los motores de agua, por ejemplo, eso sí, pero no hay un uso exclusivo para una... No, que va. Los tienes, ya te digo, de todo, fundiciones, sombrererías, ¿qué más te podría decir? Fábricas de tintes aquí en Valencia, fábricas de muebles, serrerías. Mira, por ejemplo, la zona de Alcira y todo eso, en realidad las primeras chimeneas, aparte de las de los motores de agua para extraer el agua para regar, las primeras fueron de serrerías, porque lo que necesitaban eran hacer cajones de madera para transportar las naranjas al extranjero, ¿vale? Entonces, para esos cajones de naranjas necesitaban pues cortar la madera, secarla, etcétera, etcétera. Entonces, pues ahí había muchas. ¿Alguna que se pueda visitar? Mira, puedes visitar la del Museo de la Técnica de Tarrasa, ¿vale? Puedes meterte incluso en el conducto de humos, ¿de acuerdo? Que está bajo tierra, y luego puedes ver el interior, me refiero ya al limpito y todo eso, claro. Chimeneas que se puedan ver, pues, a ver, si tienes narices, te puedes meter en muchas. Por ejemplo, yo me he metido en una chimenea que era de 100 metros de alto, que ahora ya está cortada, que era una chimenea de Linares, ¿de acuerdo? Y ahí había antiguamente, incluso en el conducto de humos, que ese no está bajo tierra, ese es suficientemente grande, porque ahí lo que hacían era, trabajaban el plomo, el cobre, todo eso, y lo que se quedaba en el conducto de humos era lo que llamaban el albayalde, y eso es sulfato de cobre, ¿de acuerdo? Y eso hacía que los trabajadores entraran dentro del conducto de humos, quitaran el sulfato de cobre para luego poderlo convertir en otras cosas. Claro, la gente moría, imagínate, porque eso es muy tóxico, claro, entonces era muy tóxico. Ahí sí que me he metido y he visto también, o sea, me he metido en la chimenea y en el conducto de humos. Pues me he metido a ver, yo me he metido en muchas, que te diga, pero así meterse fácilmente, esas dos porque son muy grandes. A ver, pues no sé, el otro día me metí en una en Torrelavega. Fui a Torrelavega la semana pasada y me metí en otra que también era muy grande y tal. Claro, ¿qué pasa? Que las chimeneas por dentro están abandonadas, hay ratas, hay palomas, hay arañas, hay de todo. Quiero decir, es un riesgo. Meterte en la chimenea es un riesgo. Y además están todas muy sucias. Entonces, esa de 100 metros tiene una base potente, muy potente, de por lo menos 4 metros en el interior o más. Sí. A ver, es que tenía 100 metros de alta, es que debe ser de las más altas que ha habido en España. Me refiero fabricadas en ladrillo, no en hormigón. En hormigón las hay más altas. Más preguntitas, dime, espera, te llevo o donde vienes tú mejor. Dos comentarios. Uno, si conoces casos de recubrimientos exteriores, si has encontrado algún caso de enlucidos, de alguna chimenea enlucida o pintada desde el exterior. Y otra pregunta... ¿Pintada te refieres desde el principio? Sí, en origen, sí. Y en ese caso, pues cómo se hacía, cómo se llegaba a poder enlucir el exterior, si se hacía a la vez que la torre o si se hacía de forma posterior con algún sistema de andamios. Y la segunda pregunta, si has dado con ya casos en la que este tipo de elementos se haya reutilizado, no solamente a nivel visual, que es un monumento patrimonial, etcétera, sino, yo que sé, dar otro uso. Se me ocurre, por ejemplo, miradores o otras historias siempre compatibles con la identidad del elemento. A ver, a la primera pregunta, no hay chimeneas que estén recubiertas de mortero, ¿de acuerdo? Como mucho, lo único que tienen recubierto de mortero es en la transición esa desde la base cuadrada al fuste octogonal, ¿vale? Esas tienes o bien que pueden ser curvas y entonces lo que hacen es cortar los ladrillos y para cortar los ladrillos luego le ponen una capa de mortero. También, en vez de que se vea el escalonado, si la tienen en recto, también les
quitan con el paletín, ¿de acuerdo? Y entonces luego lo enlucen, esa es la única parte que está. Ahora te encontrarás con chimeneas que efectivamente tienen la base con mortero, ¿de acuerdo? Eso es posterior, no es para nada al principio, ¿de acuerdo? Pintadas no hay ninguna. Pintadas, lo único que hay pintado es lo de rojo que te he comentado. O, por ejemplo, en la de Alcira, que está en rojo, en verde y en negro, ¿de acuerdo? Pero nada más, lo que son las esquinas. Se hace a la vez que se construye. Sí. Y como reutilización, pues a ver, tienes una en Galicia, que efectivamente es un mirador. He visto algunas, por ejemplo, en Francia, en una escuela de arquitectura, que lo utilizan como escalera, creo que es de incendios, ¿de acuerdo? Pero es que esas chimeneas tienen una dimensión suficiente como para poner algo dentro, ¿de acuerdo? En estos momentos, en la Comunidad Valenciana no hay ninguna chimenea tan grande como para poder hacer algo en su interior. Pero si te digo, por ejemplo, que ha habido un chico que me ha escrito de un concurso que no sé, hay un concurso y ha elegido ponerme como protagonista porque va a utilizar una chimenea para hacer un proyecto, ¿de acuerdo? Y ahí le he dado las dimensiones de la de Torrelavega, que era muy grande. Entonces, cuando me dije, oye, ya te he encontrado la chimenea, esta, ahí sí que puedes construir algo. Pero algo se refiere a nada, vamos. Quiere decir que como mucho tendrá en el interior 3 metros de ancho en la base. Imagínate luego con la pendiente para arriba, o sea, nada. Entonces, en las de aquí de España, no hay nada. No tienen suficiente para hacer nada. Date cuenta que, fíjate, las de 25 metros, 30 metros, en boquilla interior tienen 75 centímetros. La boquilla es la parte de arriba del todo. 75 centímetros. En 75 centímetros, ¿qué vas a hacer? Si no puedes poner ni una silla para sentarte. No cabes, sentado no cabes. Entonces, no es posible. ¿Querías tú preguntarme algo más? ¿No? Sí. Yo quería saber si conoces la chimenea de la fábrica La Ceramo, que es muy diferente a todo lo que has hablado, porque es ya de ladrillo refractario y con zunchos metálicos y es muchísimo más pequeña. ¿Y qué opinión te merece? Mira, la chimenea de La Ceramo me enteré de ella hace 2 semanas, ¿de acuerdo? ¿Tú te refieres a la que es cuadrada? No te refieres al horno. Es que hay mucha gente que al horno lo llaman chimenea. Entonces, no es chimenea. Sí. A ver, no. No tiene ni, creo que no tiene ni base, ni tiene cornisas, ni siquiera pendiente, es totalmente cuadrada, no tiene ninguna. Mira, por ejemplo, cuando vienes de la pista de Silla, después de la rotonda de las Anclas, si te vas hacia la Ciudad de las Ciencias, por esa avenida, así a mano derecha, queda otra chimenea también, así más o menos, cuadrada, tal, no sé qué. Vamos, que no tiene ninguna característica, ningún valor, ni nada de nada. Esta la chimenea, de momento la han dejado por si acaso, ¿vale? Pero ya me han llamado y les he dicho, mira, es que no tiene nada, o sea, no. Sí, porque además es de los años 70, no es ni siquiera era a ver, normalmente las chimeneas que te he contado, al principio por lo menos, ¿de acuerdo? Servían a una bomba de vapor, que era, digamos, el germen de esta chimenea, ¿de acuerdo? Pero es que en los años 70 ya no había vapor. Quiere decir que eso sería eléctrico, sería solo y simplemente para expeler los humos. Mientras que las que te he enseñado, ya te he dicho que aunque parezca que la función primordial es esa, no lo es. ¿De acuerdo? Sino era favorecer el tiro para la combustión en esa bomba de vapor.
Vale, pues nada, muchas gracias por haber venido. Gracias a Gracia, nunca un poco iterativo, pero de verdad por haber estado con nosotros. Y yo creo eso también, haber dado la posibilidad a todos los que estamos aquí de pues, ver las chimeneas con otros ojos, ¿no? Y también fijarnos más en detalles, pues eso, aplantillados o ladrillos con determinada característica constructiva, perfiles, o sea. Creo que como pasó con el caso de las barracas, que salimos de la conferencia de tu compañera Rosa con pues eso, otra mirada y otro punto de vista sobre esas construcciones, esta vez también tenemos pues eso, una tesela más de conocimiento del patrimonio también valenciano. Lo que sí que me gustaría es que si conocéis pues algún constructor o alguna chimenea bueno, es posible que se me hayan pasado muchas chimeneas a mí, ¿de acuerdo? Pero sí que me gustaría que me las contarais. En el blog de chimeneas que os he puesto hay una dirección de correo electrónico y si no, la dirección de correo electrónico de aquí del Poli, me podéis mandar un correo y yo a partir de ahí, pues, o fotografías antiguas donde tengáis chimeneas, por ejemplo, que a mí me sirven mucho, no solo para localizarlas, sino que muchas veces hay cosas de construcción y tal que siempre en fotografías antiguas están y ahora ya no las podemos ver, ¿vale? Dime. ¿De Aragón? Sí, tengo muchas también. Sí. De Aragón, bueno, en Aragón, no sé si ¿eres de Teruel? Eres de Zaragoza. He sacado una chimenea de Zaragoza, no sé si la has visto, la de la azucarera, esa que tenía los rombos, ¿de acuerdo? En Teruel hay una magnífica que es la de la Resinera del Carmen, es preciosa esa chimenea, es octogonal, pero en Aragón lo bueno que tiene es que toma esa tradición mudéjar del ladrillo y la ponen en las chimeneas. Entonces, pues las chimeneas, por ejemplo, de las minas de Escucha o las minas de Utrillas son preciosas. Bueno, pues nada, gracias a todos y nos vemos el 17 de abril con la nueva conferencia. Vale, hasta luego.